Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Soy Arelis Mora y el día de hoy vamos a hablar sobre las citaciones y referencias. Citar se refiere a reproducir o mencionar diferentes ideas y palabras de otras personas. ¿Cómo se debe citar cuando se trabaja con un solo autor? Se debe tomar en cuenta que existen dos maneras, una al inicio del texto y otra al final del texto. ¿Cómo iría? Al inicio del texto se debe tomar en cuenta que se debe poner primero el nombre del autor, seguido entre paréntesis el año de la publicación y a continuación el texto. Quedaría así. La segunda forma es después del texto. Se debe tomar en cuenta que dentro de los paréntesis debe ir el nombre del autor, seguido una coma y seguido el año de la publicación. Quedaría así. ¿Cómo citar cuando el énfasis se centra en los autores? Tenemos que tomar en cuenta que debe ir primero el nombre del autor, seguido entre paréntesis el año. Quedaría así. ¿Cómo debemos citar cuando existe énfasis en el año? Se debe tomar en cuenta que se debe poner al inicio en el año, coma, el nombre del autor y seguido el texto. Quedaría así. ¿Y cómo citaríamos si tiene énfasis en el texto? Se debe tomar en cuenta lo siguiente. Se escribe en texto, seguido de una coma, se pone el nombre del autor, seguido entre paréntesis el año de publicación y seguido su texto. Quedaría así. ¿Cómo se debe citar cuando el trabajo es de varios autores? Siempre se cita ambos autores cada vez que se presentan las referencias. Cuando son 3, 4 o 5 autores, se citan todas las primeras veces. En citas secundarias se incluyen las iniciales de los apellidos de los primeros autores, seguido de un EAD o un AL. Y tiene que ser sin cursivas y el seguido del año. Cuando un trabajo tiene más de 6 autores, se cita únicamente el apellido del primer autor, seguido por EAD o AL, seguido que se debe tomar en cuenta sin cursivas y el año. ¿Cómo realizaríamos un ejemplo? Se deben tomar en cuenta que para citar al inicio de un texto se debe poner un sinónimo significativo, seguido del primer nombre del autor separado con i y el segundo nombre del autor, seguido entre paréntesis el año de publicación, cerrando paréntesis y sigue el texto. Quedaría así. ¿Cómo lo realizaríamos cuando son de 3 a más autores, pero con la citación al final? Se toma en cuenta que el texto se escribe normalmente seguido de entre paréntesis el nombre del primer autor con la abreviatura I, el nombre del segundo autor, coma, el año de publicación y se cierra paréntesis. Quedaría así. ¿Cómo citaríamos si fueran de 6 a más autores? Se debe tomar en cuenta que al inicio del texto se debe poner un sinónimo significado, seguido de una coma, seguido el nombre del autor, seguido de una abreviatura EAD y AL, seguido una coma y seguido entre paréntesis el año de publicación, seguido de el texto. Quedaría así. ¿Cómo citaríamos las corporaciones o asociaciones con los autores? Se debe tomar en cuenta que al inicio del texto se puede poner las siglas de las asociaciones, seguido de entre paréntesis el año de publicación y normalmente sigue el texto. Quedaría así. ¿Cómo se haría para citar al final del texto?
se escribe el texto, seguido el nombre completo de la asociación, entre paréntesis las siglas, coma, el año de publicación, se cierra paréntesis.